No podía creer lo que estaba escuchando. Aquella llamada, hecha con la calma de quien está convencido de que nada puede salir mal, resonó en mi mente como un trueno silencioso. Las palabras fueron simples pero devastadoras: él no sospecha nada. El calor del momento se congeló dentro de mí, convirtiendo todo lo que sabía en duda e ira. Mi esposa, la mujer con la que compartía mi vida, me estaba engañando. ¿Y lo peor? Estaba segura de que yo nunca lo sabría. Pero ahora lo sabía. Lo sabía todo. Simplemente no sabía qué hacer con esta verdad que me consumía por dentro. Durante unos segundos, el mundo a mi alrededor perdió el sonido. La observé mientras continuaba su conversación con su amiga, ese cómplice invisible que ahora parecía tan cercano como una sombra. Se rieron, hablaron de reuniones, planes, secretos. ¿Y yo? Yo estaba allí, mudo, paralizado por la traición que, hasta ese momento, nunca había considerado posible. ¿Cómo podría? Siempre creí que nuestro matrimonio, a pesar de sus altibajos, estaba a prueba de cualquier tentación. Pero en el fondo, la verdad era clara: yo era el único que lo creía. Esa llamada me cambió. Me destruyó. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. La confianza fue aplastada y en su lugar creció un sentimiento que no podía nombrar. Fue una amarga mezcla de venganza y desesperación. Era como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando y no pudiera detenerlo. Sabía que necesitaba actuar. Ya no podía fingir que no pasaba nada. Esa misma noche, sin que ella se diera cuenta, comencé a investigar. Y cuanto más miraba, más clara se volvía la traición. Mensajes borrados en mi celular, disculpas mal dichas, reuniones que nunca supe que sucedieron. Pero había algo más. Algo que ella ocultaba más allá de la traición física. Podía sentirlo. No fue solo una cuestión de infidelidad. Había un plan en acción y necesitaba descubrir cuál era. Cada vez que la miraba, fingiendo ser normal, una pregunta se repetía en mi mente: ¿hasta dónde llegará esta traición? Ella estaba allí, sonriéndome en la mesa, mientras planeaba en secreto mi caída. Las piezas estaban empezando a encajar, pero todavía no tenía la imagen completa. Y supe que lo necesitaba. Necesitaba ver lo que ella vio, entender lo que escondía. Y, lo más importante, necesitaba saber por qué. ¿Por qué alguien que parecía amarme estaba tan dispuesto a destruirme? Sin embargo, en el fondo sentí que el tiempo corría en mi contra. Cada sonrisa que me daba se sentía como una máscara, una forma de ganar tiempo para algo que aún no podía ver. Estaba jugando un juego peligroso y yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la bomba estallara. Pero lo que ella no sabía es que yo también estaba jugando. Cuando se presentó la oportunidad, acudí directamente a quien podía darme las respuestas: su amiga, la cómplice. Al principio ella se resistió. Negó saber algo, intentó alejarme con frases vagas y excusas superficiales. Pero, ante mi insistencia, la verdad empezó a salir a la luz. Estaba sucediendo algo más grande. Algo que iba mucho más allá de una simple relación extramatrimonial. Mi esposa no me engañaba solo por placer o por descuido. Ella estaba planeando algo. Un golpe. Una forma de destruirme financiera y emocionalmente. Ella quería quitarme todo y me di cuenta demasiado tarde. La traición fue más profunda de lo que jamás imaginé. No era solo mi matrimonio lo que estaba en juego, fue toda mi vida. Ahora, con el corazón hecho pedazos y la mente llena de furia silenciosa, me pregunté: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para conseguir lo que quería? Y, lo más importante, ¿cómo podría cambiar la situación antes de que ella me arruinara por completo? Los detalles aún eran confusos, pero una cosa estaba clara: ella me estaba usando, manipulando mis emociones, construyendo una mentira en la que yo era el villano. Quería hacerme parecer culpable, mientras se preparaba para escapar ileso, con todo lo que habíamos construido juntos. Ella quería dejarme sin nada y aún así salir victorioso. Pero yo no lo permitiría. Sabía que estaba jugando sucio. Y ahora yo también jugaría. Descubriría cada detalle de tu plan. Y cuando llegara el momento adecuado, lo desenmascararía todo. Antes que yo,
ella se vería obligada a afrontar su propia traición. Y esta vez sería ella quien no sospecharía nada. Ya tenía la prueba. Solo necesitaba tiempo para tenerlo todo junto. Cada transferencia bancaria, cada mensaje, cada encuentro secreto, todo esto sería la clave para exponer el verdadero rostro de la persona con la que me casaría. El golpe que estaba planeando contra mí estaba a punto de volverse contra ella. Pero hasta entonces necesitaba mantener la calma. Necesitaba actuar como si no supiera nada. Y esa fue la parte más difícil. La ira hervía dentro de mí cada vez que la veía. Pero sabía que no podía apresurarme. Estaba tan segura de su victoria que ni siquiera se dio cuenta de lo consciente que yo estaba de todo. Ella creía que yo era el tonto que siempre fui, pero no sabía que el juego estaba a punto de cambiar. La pregunta ahora era, ¿cuándo sería el momento adecuado para actuar? Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias y están creadas para mostrar cómo la traición destruye vidas, relaciones y confianza entre las personas. Prepárate para una historia intensa e impactante que te mantendrá enganchado de principio a fin. Así que ajusta el volumen y prepárate, lo que escucharás ahora despertará tus emociones. Buena historia. El sol invadía el gran salón a través de los grandes ventanales, proyectando una suave luz sobre el elegante y minimalista mobiliario. Ese era el hogar de Daniel y Marta, una pareja aparentemente perfecta. Los dos llevaban más de 10 años casados, una década de complicidad, viajes y conquistas. La casa que habían construido juntos, en un barrio tranquilo y arbolado, era una extensión de la vida que siempre habían soñado. Daniel, un exitoso empresario inmobiliario, pasaba muchas horas en la oficina, pero siempre se esforzaba en estar presente en los momentos más importantes. Marta, a su vez, manejaba la rutina del hogar y dedicaba su tiempo a proyectos sociales, involucrándose con organizaciones que promovían la cultura y el bienestar de la comunidad local. Su matrimonio, a los ojos de todos, era envidiable. Marta siempre había sido una esposa dedicada, atenta y cariñosa. Su belleza era de discreta elegancia, vistiendo siempre impecablemente, pero sin alardes. Daniel, un hombre práctico y reflexivo, tenía la serenidad en su rostro como si hubiera logrado todo lo que quería. Era respetado y admirado por sus compañeros, tanto en el trabajo como en el círculo social que frecuentaban. La vida continuaba en una armonía que, para muchos, parecía intocable. Las semanas transcurrieron en una cómoda rutina. Daniel salía temprano a trabajar, Marta se quedaba en casa o asistía a reuniones benéficas. Los fines de semana, la pareja aprovechaba para salir a caminar juntos o recibir amigos en cenas elegantes, donde el vino corría y las risas eran constantes. Hablaban poco del futuro, tal vez porque creían que el presente ya era suficientemente bueno. Marta, con su sonrisa serena, daba la impresión de estar siempre en paz, mientras que Daniel mostraba la confianza de quien ha encontrado el equilibrio entre la vida personal y profesional. Pero, de manera sutil, algo había cambiado. Daniel empezó a notar que Marta se mostraba más distante, aunque siempre educada y amable. Los momentos de complicidad entre ambos se habían vuelto menos frecuentes, y las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora se restringían a asuntos cotidianos, como si ambos vivieran con una especie de piloto automático. Daniel, inicialmente, ignoró esta distancia. Lo atribuyó al cansancio o a la rutina, creyendo que cualquier matrimonio pasa por altibajos, y que esto era solo una fase. Sin embargo, algo en esa suave indiferencia le molestaba profundamente. No fue un cambio repentino, sino una serie de pequeños detalles que empezaron a llamar su atención. Marta, que antes contaba cada detalle de su día, ahora fue vaga en sus respuestas. Las reuniones casuales con amigos parecían más frecuentes y pasaba más tiempo fuera de casa, siempre con explicaciones que, aunque plausibles, no le proporcionaban el alivio esperado. Reuniones del club de lectura, decía. Proyectos con los niños de la asociación. Todo parecía justificable y, sin embargo, había una sombra que se cernía sobre sus gestos. Daniel, por otro lado, luchaba por mantener la calma. No había ningún motivo concreto para sospechar, pero la inquietud iba creciendo en su interior. Por la noche, cuando yacía junto a Marta, su tacto parecía más frío, menos envolvente. Intentó acercarla más,
pero ella siempre encontraba una excusa para girarse hacia un lado, alegando que estaba cansada. El silencio entre ellos, que alguna vez había sido cómodo, ahora parecía pesado. A pesar de estos cambios, Daniel luchó por mantener la relación por el camino correcto. En muchas ocasiones intentó sorprender a Marta con gestos de cariño, como llevarle flores o planear una cena especial, esperando revivir lo que parecía perdido. Y ella, a su vez, siempre sonreía, agradecida, pero pronto volvía a su postura reservada. Poco a poco, la distancia entre ellos creció casi imperceptiblemente, hasta hacerse imposible de ignorar. Las mañanas eran especialmente solitarias para Daniel. Se levantaba temprano, como siempre, se vestía en silencio para no despertarla, pero siempre esperaba un breve adiós. En los últimos meses apenas se levantó de la cama para despedirse. El beso de despedida, una vez cálido, se había convertido en un beso automático y sin emociones. En el trabajo, Daniel se volcó en actividades, tratando de evitar que esos sentimientos de inquietud invadieran su mente. Sin embargo, durante los minutos de silencio, cuando se quedó solo en su despacho, la imagen de Marta y el creciente vacío entre ellos regresó con toda su fuerza. Marta, por su parte, mantuvo su rutina a la perfección. Continuó siendo la impecable anfitriona de los eventos sociales que realizaban en casa, siempre dispuesta a recibir elogios por la decoración, las cenas bien preparadas, la forma en que manejaba cada detalle. Su vida parecía seguir el curso ideal desde fuera mirando hacia adentro. Sin embargo, dentro de ella, algo se estaba desarrollando lentamente, una especie de lucha interna que Daniel aún no podía ver. Los días, para Marta, eran una sucesión de tareas y compromisos, pero algo más profundo la conmovía, algo que, en ese momento, solo ella entendía. Con el paso del tiempo, Daniel empezó a notar que las excusas de Marta para pasar más tiempo fuera se volvían cada vez más elaboradas. Aunque intentó ignorarlo, no pudo evitar que el malestar creciera. Era como si un instinto primario le advirtiera que algo andaba muy mal, aunque no podía definir exactamente qué. Cada detalle que antes pasaba desapercibido ahora parecía deslumbrante, su celular, siempre boca abajo, los mensajes que ella respondía rápidamente y sin decirle nada, las sonrisas que di al leer estos mensajes. Poco a poco, la sospecha empezó a tornarse en angustia. En ese ambiente de sonrisas contenidas y palabras no dichas, Daniel empezó a cuestionarlo todo. Se encontró observando a Marta desde lejos, tratando de entender lo que pasaba por su mente. La tensión entre ellos era como un hilo tenso a punto de romperse. Aún así, Daniel se resistió a la idea de confrontarla. No quería parecer paranoico. No quería destruir lo que habían construido juntos, especialmente sin estar seguro de lo que realmente estaba pasando. Con el paso de los días, Marta siguió con su impecable rutina. Cada encuentro, cada salida, cada sonrisa discreta la hacían más distante, pero Daniel aún no tenía fuerzas para actuar. Algo en él todavía creía que era posible revertir esa situación, que su matrimonio era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier crisis. Pero en el fondo, sabía que las grietas se estaban ampliando y pronto, lo que alguna vez fue un muro sólido, podría desmoronarse por completo. La vida siguió su curso, pero el silencio entre ambos se hacía cada día más ensordecedor. Ambos continuaron con sus rutinas, rodeados de una aparente tranquilidad, pero por dentro, Daniel sentía que el suelo comenzaba a ceder. Y cuanto más intentaba mantener el control, más fuerte se hacía esa sensación de pérdida inminente. El tiempo pasó y las preguntas sin respuesta se acumularon en su mente. ¿Qué estaría pasando realmente? ¿Qué escondía Marta? Y, lo más importante, ¿hasta dónde podría llevarlos esa distancia? Daniel sabía que pronto tendría que afrontar la verdad. El ambiente entre Daniel y Marta siguió deteriorándose. La frialdad que antes parecía solo una fase pasajera ahora se había convertido en un muro invisible que los separaba, creciendo con cada gesto, con cada palabra no dicha. Daniel, en sus momentos de soledad, intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, buscando momentos de felicidad en sus recuerdos para disipar las sombras de la desconfianza. Pero por mucho que lo intentara, algo dentro de él sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. En las últimas semanas, la distancia entre ellos no había hecho más que aumentar. Marta se mostró más evasiva, más ausente, siempre con excusas preparadas para sus cada vez más frecuentes salidas.
Habló de los compromisos de la asociación, de los encuentros sociales y de los proyectos culturales, todo ello siempre envuelto en una disfrazada normalidad. Daniel, a su vez, trató de ignorar el malestar creciente, hundiéndose aún más en el trabajo, como si ocupando su mente pudiera silenciar el torbellino de emociones que crecía en su interior. Pero había una sombra que Daniel no podía ignorar. Era un instinto que lo consumía, una sensación de que algo más profundo estaba sucediendo, algo que no podía ver del todo, pero que lo hacía sentirse traicionado, incluso sin pruebas. Se encontró soñando despierto, observando a Marta de lejos, buscando en su comportamiento señales que pudieran confirmar sus sospechas. Pero ella siempre fue cuidadosa, meticulosa, nada parecía fuera de lugar. Hasta que, una noche, Marta anunció que tendría que volver a salir. Esta vez, su tono fue más vago y su excusa menos convincente. Ella mencionó una reunión importante, algo sobre un evento benéfico, pero Daniel no lo creyó. Ya había aceptado pasivamente esas excusas innumerables veces, pero algo dentro de él gritaba que esta sería diferente. Había una urgencia en su mirada, una incomodidad que él no podía ignorar. ¿Vas a volver tarde?, preguntó, tratando de sonar casual. Marta se encogió de hombros evitando la mirada directa. No lo sé. Podría ser, respondió ella apresuradamente. Y con una última sonrisa frágil, salió por la puerta, dejando a Daniel solo, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de pensamientos oscuros. En ese momento algo cambió en Daniel. Sabía que ya no podía ignorar lo que tenía delante. El malestar que sentía no era fruto de una imaginación fértil ni de celos infundados. Era algo real, tangible. Por primera vez decidió seguir a Marta. No era algo de lo que estuviera orgulloso de hacer, pero sentía que no tenía otra opción. Su mente ya no podía descansar. Necesitaba saber, necesitaba respuestas. Esperó unos minutos después de que ella se fuera y luego tomó las llaves de su auto. La siguió por la ciudad, manteniendo una distancia segura para que ella no se diera cuenta. Con cada kilómetro que avanzaba, el corazón de Daniel latía más rápido. Intentó prepararse para lo que podría descubrir, pero la verdad era que ninguna preparación sería suficiente. Después de casi media hora de viaje, Marta aparcó frente a un restaurante de lujo, discreto, pero claramente un lugar que no mencionaría en sus reuniones benéficas. Daniel detuvo el auto a unos metros de distancia y, desde el interior del vehículo, la vio salir elegantemente vestida, como si estuviera lista para una ocasión especial. Miró a su alrededor, pero parecía tranquila, segura de que nadie la estaba mirando. Y entonces lo vio. Un hombre salió del restaurante. Aspecto alto y refinado. Se acercó a Marta con intimidad, como si ese encuentro ya estuviera concertado de antemano. Intercambiaron sonrisas, cómplices, y luego él la abrazó como nunca lo había hecho Daniel en los últimos meses. Un abrazo que no fue ni amistoso ni cordial. Era algo más profundo, algo que confirmaba todas las sospechas que Daniel intentaba suprimir. El dolor que atravesó el pecho de Daniel en ese momento fue como un cuchillo afilado. Estaba viendo, con sus propios ojos, la traición que tanto había temido, pero que, hasta ese momento, se había negado a creer. Cada roce, cada mirada intercambiada entre ambos era como una bofetada, una cruel confirmación de que el matrimonio que creía sólido se estaba desmoronando ante él. Daniel no supo cuánto tiempo permaneció allí, observando desde lejos, inmóvil. Su cuerpo se sentía pesado, mientras su mente era un torbellino de pensamientos desorganizados. ¿Debería salir del coche y enfrentarse a ellos? ¿Hacer una escena ahí mismo, en mitad de la calle? ¿O debería simplemente alejarme y fingir que nunca supe nada? Pero la verdad fue implacable. No había vuelta atrás. Decidió esperar. Observó cómo Marta y su amante entraban juntos al restaurante. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ellos y Daniel se quedó solo en el silencio ensordecedor de su coche. Necesitaba pensar. Necesitaba comprender cómo había llegado todo a ese punto y, lo más importante, necesitaba descubrir qué haría a continuación. El dolor de la traición fue intenso, pero había algo más. Algo que todavía no entendía del todo. Mientras las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos, una nueva emoción surgió dentro de él, algo que mezclaba ira y determinación. No podía terminar ahí.
Marta no solo le estaba engañando, sino que estaba jugando con él. Y ahora, Daniel estaba listo para descubrir hacia dónde se dirigía este juego. Sabía que no podía actuar apresuradamente. Ese fue solo el comienzo de algo mucho más grande. La traición era real, palpable, pero sentía que aún había mucho más detrás de esa relación secreta. Algo que Marta ocultaba con tanto celo, algo que aún no había revelado. Daniel había pasado las últimas horas en un silencio incómodo. La traición que había presenciado había sacudido todo lo que sabía sobre su matrimonio, pero no era solo el adulterio lo que lo atormentaba. Había algo más. Desde el momento en que vio a Marta con ese hombre, se incrustó en su mente la certeza de que la traición era solo parte de un plan mayor. Y ahora, el silencio entre ellos dentro de la casa era tan denso como los muros que los separaban. Daniel sabía que toda la verdad aún estaba por revelarse y no descansaría hasta descubrirla. Marta regresó tarde esa noche, como siempre lo hacía estos días. Abrió la puerta de la casa con la misma despreocupada ligereza, se descalzó en el pasillo y, como si nada extraño sucediera, se dirigió directamente al dormitorio. Daniel, sentado en la sala, escuchó sus pasos alejándose, pero no se movió. La idea de confrontarla lo carcomía, pero sabía que aún no había llegado el momento adecuado. Sin embargo, esa mañana algo dentro de él cambió. Ya no podía retrasar lo inevitable. Necesitaba confrontarla, necesitaba escuchar de ella lo que estaba pasando. Sabía que el enfrentamiento no sería sencillo, Marta era manipuladora, inteligente, siempre con una excusa preparada, un relato convincente para tapar cualquier sospecha. Pero Daniel ya no estaba dispuesto a dejarse engañar. Cuando el sol comenzó a salir por el horizonte, tiñendo el cielo de color naranja, finalmente se levantó y se dirigió a su habitación. Marta seguía durmiendo profundamente, como si tuviera la conciencia tranquila, como si nada hubiera cambiado en su vida. Pero Daniel lo sabía. Se acercó a la cama y se quedó allí, mirándola por unos momentos. Cada rasgo de su rostro, alguna vez tan familiar y reconfortante, ahora parecía pertenecer a un extraño. Necesitamos hablar, dijo, en voz baja pero firme. Marta se removió en la cama, despertando poco a poco. Ella abrió los ojos, adormilada, y lo miró con una leve sonrisa, todavía despreocupada. ¿Qué pasa? Es temprano. ¿Estás bien?, preguntó frotándose los ojos, como si su mayor preocupación en ese momento fuera el hecho de que la habían despertado antes de lo que le hubiera gustado. Te vi ayer, dijo Daniel sin rodeos. Marta se detuvo. La sonrisa desapareció instantáneamente de sus labios. Ella guardó silencio durante un largo momento, con la mirada fija en la de él, tratando de comprender cuánto sabía él. ¿Qué quieres decir? Intentó sonar casual, pero había una clara vacilación en su voz. Te seguí al restaurante, continuó, taladrándola con los ojos. Te vi con él. Vi cómo se abrazaban, cómo entraban juntos. Lo sé, Marta. Lo sé todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta, hasta entonces siempre tan elocuente, parecía incapaz de formular una respuesta inmediata. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos, que antes estaban serenos, ahora estaban muy abiertos por la sorpresa y el miedo. Daniel, te lo puedo explicar, comenzó, pero su voz temblaba y su rostro revelaba que, por primera vez en mucho tiempo, estaba perdiendo el control de la situación. ¿Explicar qué?, la interrumpió, elevando el tono de su voz. ¿Explicar cómo me has estado engañando? ¿Explicar cómo te has estado acostando con otro hombre mientras llegas a casa fingiendo que todo está bien? ¿Explicar qué, Marta? Porque no veo nada que puedas decir que lo haga menos de lo que es. Se levantó de la cama, poniéndose la bata para cubrir su cuerpo, todavía buscando palabras que pudieran controlar la situación. Yo no quería que fuera así, comenzó con la voz temblorosa. Tienes que entender, Daniel, las cosas entre nosotros, ya no somos los mismos desde hace tanto tiempo. Eso te da derecho a traicionarme, respondió, con ira hirviendo en cada palabra. No, y gritó, desesperada. No, no es eso. Pero yo, me sentí solo, Daniel. Siempre estabas ocupado, siempre distante. Necesitaba algo, alguien.
La confesión de Marta provocó un silencio gélido en la habitación. Daniel la miró fijamente con incredulidad, como si la mujer que estaba frente a él fuera una completa desconocida. La ira que sentía no era solo por el adulterio, sino por la forma en que ella parecía justificar lo que hizo, como si fuera culpa suya, como si se hubiera visto obligada a buscar consuelo en los brazos de otro. ¿Alguien?, repitió, en estado de shock. ¿Alguien para qué, Marta? ¿Alguien para llenar un vacío que ni siquiera trataste de decirme que existía? ¿Alguien para reemplazar al hombre que está aquí, todos los días, luchando por este matrimonio, pensando que todo estaba bien? Marta bajó la cabeza, incapaz de mirarlo. No sabía cómo decírtelo. No sabía cómo hablar de ello. Las cosas se pusieron muy difíciles, y entonces él apareció. Fue solo un consuelo, Daniel. Fue simplemente. ¿Eso fue todo? Interrumpió con incredulidad. ¿Crees que esto es todo? ¿Crees que esto no destruye todo? ¿Nuestro matrimonio, nuestra confianza, todo lo que hemos construido? La tensión en el aire era insoportable. Daniel se acercó a la ventana, intentando respirar, intentando procesar lo que estaba pasando. Sabía que había más. La traición fue solo la superficie. Estaba escondiendo algo mucho más grande. Y ahora, la verdad finalmente estaba lista para salir a la luz. Sé que eso no es todo, dijo, volviéndose hacia ella. Sé que hay más, Marta. Me estás ocultando algo más allá de eso. Así que, por favor, dímelo ahora mismo. Porque lo voy a descubrir, de una forma u otra. Marta lo miró con los ojos llorosos. Sabía que no podía mentir más. Daniel estaba demasiado cerca de la verdad y lo último que ella quería era que él la descubriera solo. Respirando profundamente, comenzó a hablar, su voz apenas era más que un susurro, como si cada palabra la lastimara mientras la pronunciaba. Yo estaba planeando irme, Daniel. No solo por él. Pero, estaba preparando todo para el divorcio. El shock que sintió ante esta revelación fue aún mayor que cuando descubrió la traición. ¿Un divorcio? ¿Estaba Marta dispuesta a destruir todo lo que habían construido, sin siquiera intentar arreglarlo? El corazón de Daniel se aceleró y la ira regresó con mayor fuerza. ¿Me ibas a dejar?, preguntó, tratando de controlar su furia. Después de todo eso, ¿ibas a salir de mi vida como si fuera otra persona? Marta negó con la cabeza y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No es tan simple. Yo no podía seguir así. Ya no era feliz. Y necesitaba asegurarme de salir de esto sin perderlo todo. Daniel la miró confundido. ¿Perderlo todo? ¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando Marta reveló la verdad. La verdadera traición, más profunda que cualquier adulterio, comenzó a tomar forma. Yo y el abogado, estábamos planeando quitarte todo en el divorcio, Daniel. Iba a hacerte parecer el culpable, hacer que pareciera que me estabas engañando, que el malo. Él me iba a ayudar con las finanzas, para que yo me quedara con la mayoría de nuestros activos. Todo lo que construimos juntos. Te dejaría sin nada. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La traición física ya había sido un golpe brutal, pero esto fue una puñalada por la espalda a otro nivel. Ella no solo quería poner fin al matrimonio. Quería arruinarle la vida, despojarlo de todo por lo que había trabajado, tirarlo al suelo y salir victorioso. El silencio entre ellos ahora era penetrante. Marta se desmoronaba frente a él, mientras Daniel intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La mujer que amaba, en quien confiaba, había planeado su caída. Todo ello, sonriendo, compartiendo la misma cama, la misma vida. Daniel se alejó, con la mirada perdida y el corazón destrozado por la revelación final. Ahora lo sabía. Sabía cuánto lo habían manipulado, traicionado y engañado. Y la única pregunta que quedaba era, ¿qué haría con esta verdad? El silencio entre Daniel y Marta, tras la revelación, fue denso y asfixiante. La habitación, que alguna vez había sido un refugio para los dos, ahora parecía demasiado pequeña para contener la tensión.
Daniel estaba de pie junto a la ventana, su mente dando vueltas en torno a las palabras de Marta, mientras ella permanecía sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Ambos sabían que nada volvería a ser igual y esa certeza los envolvía como un peso aplastante. Las emociones de Daniel estaban a flor de piel, sus pensamientos se mezclaban entre la ira, la traición y una especie de desesperación silenciosa. No sabía qué hacer. Por primera vez, se encontró al borde de un abismo que no podía comprender del todo. La traición física ya había sido devastadora, pero la traición moral, el plan de destrucción financiera que Marta había orquestado con su amante, era un dolor que nunca imaginó que sentiría. Ella no solo quería lastimarlo, quería destruirlo por completo. Marta, por otro lado, sentía que la culpa consumía cada parte de ella. Por primera vez ya no tenía el control. El plan, que antes le había parecido una salida lógica a la infelicidad que sentía, ahora se la tragó por completo. Daniel lo sabía todo y ella ya no tenía forma de esconderse. Lo que alguna vez pareció una estrategia fría y calculada ahora resultó ser un error colosal. Quería hablar, quería explicarse, pero no había más palabras que pudieran reparar el daño. ¿Por qué, Marta? La voz de Daniel finalmente rompió el silencio, ronca y llena de dolor. Se volvió hacia ella con la mirada pesada, como si cargara con el peso de todas sus dudas y frustraciones. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué destruirme así? Si no eras feliz, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué planear todo esto a mis espaldas? Marta levantó la vista, con las lágrimas aún en los ojos. Sabía que por mucho que intentara explicarle, él nunca lo entendería del todo. Yo, estaba perdida, Daniel, comenzó con voz débil. Ya no sabía qué hacer. Siempre estabas tan distante. Me sentí asfixiada, como si no hubiera salida. Y luego, cuando apareció, cuando empezamos a hablar, pensé. Esta era la solución. No quería hacerte daño, pero terminé convenciéndome de que esa era la única manera de salir de esto. Daniel sintió que la ira volvía a crecer dentro de él, pero había algo más. No era solo ira, era un sentimiento confuso, una mezcla de disgusto y tristeza. ¿La única salida era destruirme?, preguntó, casi incrédulo. ¿De verdad pensaste que la única manera de ser feliz era quitarme todo, incluida mi dignidad? Ella sacudió la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Me arrepentí, Daniel. Me arrepentí de todo. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Ya me había involucrado demasiado con él, con el plan, con todo. Estaba atrapada, y no podría volver atrás. No podría decirte la verdad. Daniel se pasó las manos por el pelo, frustrado. Sus palabras, por muy sinceras que parecieran ahora, no fueron suficientes para aliviar el peso de la traición. No sabía cómo reaccionar. Una parte de él quería explotar, gritar, exigir que ella saliera de su vida para siempre. Pero otra parte, la parte que todavía la amaba a pesar de todo, estaba confundida. Se preguntó si algún día podría perdonarla o si el amor que compartían había quedado irremediablemente destruido. Lo cierto es que, en ese momento, se enfrentaba a un dilema moral insoportable. Podría simplemente echarla de su vida y aceptar la derrota, o podría luchar. ¿Pero luchar por qué? ¿Por el matrimonio que había quedado devastado? ¿Para el futuro que habían planeado y que ahora no era más que cenizas? No entiendes lo que hiciste, dijo, más tranquilo, pero su voz estaba llena de tristeza. No solo destruiste nuestra confianza. Destruiste nuestra vida. Todo lo que construimos. Ahora estoy aquí, tratando de entender si queda algo por lo que luchar, o si lo único que queda es dejarte ir. Marta lo miró y las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. Daniel, yo, lo siento mucho. No sé qué decir. No sé qué puedo hacer para arreglar esto. Pero, nunca quise que llegara a esto. Nunca quise que te enteraras así. No se trata de cómo me enteré, Marta, la interrumpió. Se trata del hecho de que estabas listo para terminar con todo. Se trata del hecho de que, en algún momento, pensaste que merecía esto. Y ahora tengo que lidiar con esa realidad. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no fue un silencio enojado.
Era un silencio de pérdida, de algo que había muerto entre ellos. Daniel sabía que, sin importar lo que sucediera después, su matrimonio tal como él lo conocía había terminado. La pregunta que ahora lo atormentaba era, ¿qué hacer con la vida que le quedaba? No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, con voz pesada. No sé si quiero intentarlo. Pero lo que sí sé, Marta, es que tienes que irte. Ahora. Necesito tiempo. Necesito espacio para entender qué hacer con todo esto. Marta no discutió. Sabía que no tenía más argumentos. Se levantó de la cama, recogió algunas cosas y caminó silenciosamente hacia la puerta. Sin embargo, antes de irse, se giró por última vez, con la mirada llena de arrepentimiento. Lo siento, Daniel. Realmente lo siento. Y con esas palabras se fue, dejando a Daniel solo en el silencio de esa casa que ahora parecía tan vacía. Daniel se sentó en el borde de la cama, su corazón se hundió, el peso de la soledad finalmente lo golpeó. Había enfrentado el peor momento de su vida y, sin embargo, las respuestas que buscaba no estaban claras. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero ¿cómo podría seguir adelante cuando todo lo que sabía se estaba desmoronando? El dilema de Daniel ahora no era solo acerca de Marta o de su matrimonio roto. Se trataba de él mismo. ¿Cómo reaccionaría ante todo esto? ¿Cómo podría reconstruir su vida a partir de este punto? Y más importante aún, ¿podría encontrar algún tipo de paz en medio de tanto caos? Sentado allí, en el silencio de la madrugada, Daniel sabía que el camino por delante sería largo. Y por primera vez no tenía idea de a dónde lo llevaría. El silencio de la casa se convirtió en un compañero constante para Daniel. Después de que Marta se fue, él se quedó solo con sus propias emociones, tratando de darle sentido a todo lo que había sucedido. La traición, el cruel plan de Marta para arruinarlo y, ahora, la decisión de dejarla ir. La soledad era densa, asfixiante, y Daniel se encontró reviviendo cada momento, cada palabra dicha, como si buscara algo que le diera una nueva perspectiva, una salida al caos en el que se había convertido su vida. Los días siguientes fueron lentos y prolongados mientras intentaba empezar de nuevo. El dolor de la traición todavía estaba ahí, pero Daniel sabía que, por difícil que fuera, tendría que seguir adelante. El trabajo se convirtió en una distracción. Se lanzó a negociaciones, a contratos, tratando de ocupar su mente en algo más que la devastación emocional que aún sentía. Esperaba que el tiempo fuera su aliado. Una tarde, mientras revisaba un proyecto, sonó su teléfono. Era el abogado de Marta. La voz al otro lado de la línea era fría, casi impersonal, como si todo esto fuera un caso más por resolver. Señor Daniel, Marta ha presentado los papeles del divorcio, dijo directamente el abogado. Está dispuesta a renunciar a la mayoría de sus activos a cambio de un acuerdo rápido. Daniel no respondió de inmediato. Sintió una opresión en el pecho. Esa fue la confirmación final de que su matrimonio había terminado para siempre. No había vuelta atrás. Y, en cierto modo, sintió un extraño alivio cuando escuchó eso. Marta estaba dispuesta a dejar su vida. Sabía que había perdido y ahora estaba dispuesta a renunciar a todo lo que previamente había planeado quitarle. Firma el acuerdo, dijo Daniel secamente, sin ninguna emoción aparente. Sabía que eso era lo mejor que podía hacer. No quería prolongar el dolor, no quería entrar en una guerra legal que traería aún más sufrimiento. Para él lo único que importaba ahora era seguir adelante y empezar a reconstruir su vida. Después de colgar el teléfono, Daniel se permitió respirar profundamente. Era el final de una historia que, en algún momento, creyó que sería para siempre. Ahora ya no había dudas. Marta estaba fuera de su vida y él tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Pero a pesar del peso de la traición, Daniel se dio cuenta de que todavía quedaba algo dentro de él, una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza de quienes sobrevivieron a lo peor. Mientras tanto, Marta también afrontó sus consecuencias. El amante, con el que había urdido todo el plan, desapareció en cuanto supo que Daniel no caería en la estafa. Huyó por temor a verse implicado legalmente en el divorcio. Marta, ahora sola, sin el apoyo del hombre por el que lo había arriesgado todo, tuvo que afrontar la realidad de que su vida se desmoronaba.
Lo perdió todo, su marido, su amante, la seguridad financiera que planeaba asegurarse. Todo se vino abajo tan rápido como ella había intentado construir su nueva vida. En los meses siguientes, Marta intentó empezar de nuevo, pero la culpa y el arrepentimiento la perseguían como una sombra. No podía escapar de la verdad de sus acciones y cada intento de seguir adelante le recordaba lo que había perdido. La vida que alguna vez tuvo con Daniel, la estabilidad, el respeto, todo había sido destruido por su propia ambición ciega. Ahora, sola, se vio obligada a aceptar las consecuencias de sus decisiones. Para Daniel, el nuevo comienzo fue doloroso, pero también revelador. Se dio cuenta de que incluso después de una traición tan devastadora, todavía había algo que recuperar dentro de él. Poco a poco se reconectó con amigos, con su familia y encontró apoyo en las personas que realmente le importaban. El trabajo, que antes solo servía como una distracción, ahora se convirtió en un camino para reconstruir tu vida con un nuevo propósito. Un día, mientras desayunaba en un pequeño restaurante, Daniel conoció a un viejo amigo de la infancia, Clara, alguien a quien no había visto en años. El reencuentro fue casual, pero lleno de nostalgia. Comenzaron a hablar, a recordar viejos tiempos, y pronto la conversación se extendió más allá del pasado, hacia el presente. Clara, a diferencia de Marta, era transparente, genuina. Y, poco a poco, Daniel empezó a darse cuenta de que había una nueva oportunidad de felicidad, algo que pensó que nunca volvería a sentir después de la traición. Lo que Marta no pudo destruir fue la capacidad de Daniel de volver a amar, de reconectar con su propia vida. El proceso de curación fue largo, pero junto a Clara empezó a redescubrir la alegría en las pequeñas cosas, en los momentos sencillos. Aprendió a dejar atrás el pasado, sin olvidar las lecciones que le había enseñado el dolor. En cuanto a Marta, siguió un camino solitario. Sin el apoyo de su amante y sin la fuerza de un matrimonio que la sustentara, se aisló, alejándose de la vida que conocía. No importa cuánto intentó reconstruir, el arrepentimiento la consumió. Sabía que nunca volvería a tener lo que perdió. Y aunque Daniel había seguido adelante, Marta se quedó estancada con lo que le quedaba de opciones. La vida, para Daniel, continuó. Había superado el trauma, pero no sin cicatrices. Lo que alguna vez fue un matrimonio sólido se había derrumbado en mentiras y manipulación, pero al final encontró algo aún más valioso, una nueva oportunidad. Marta, en cambio, se había convertido en un recuerdo lejano, alguien a quien dejó atrás junto con todo el dolor que le había causado. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios lo que te pareció esta impactante historia. Queremos saber tu opinión sobre los giros y el destino de cada personaje. No olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, llenas de emoción y sorpresas. Y recuerda, este canal no soporta ningún tipo de traición. Las historias aquí sirven para mostrar cómo la deshonestidad puede destruir vidas. Hasta la próxima.